leer en el apartado D, específicamente la capacidad o el principio de autonomía progresiva está receptado por la ley 26061. Y en el Código Civil, aunque les parezca raro, hay una serie de normas también donde está receptada la capacidad progresiva. Fíjense ese artículo del texto originario derogado en el año 68. Reconocía las obligaciones naturales contraídas por un menor adulto considerado con suficiente juicio y discernimiento. No era mayor, pero si tenía juicio y discernimiento y tenía más de 14, podía estar obligado naturalmente. Norma derogada. Artículo 264.4 que hablaba o preveía la emancipación por habilitación de edad. ¿Cómo se habilitaba a un menor de edad? Conforme las condiciones personales, que significa lo mismo que decir que si el chico es maduro, no es maduro. O sea, fíjense cómo aún el código, antes de toda esta impronta que significó la entrada al sistema constitucional de la Convención, tenía normas que no eran del todo, no pertenecían de todo al sistema rígido, atado a la edad. También pasaba lo mismo con la dispensa judicial para contraer matrimonio, y las dos normas que me quedan, de las que yo chumié, quizás ustedes encuentren muchas más, persisten o están vigentes todavía estas normas del 314 y 321, que son de la parte del régimen de adopción. Fíjense que en el caso del 321 dice que se va a evaluar la edad y situación personal para oír al adoptado. O sea, norma que acá me cierra bárbaro, pero en la parte del derecho del niño a ser oído la podríamos criticar un poco, pero acá la aplaudimos. Así, un poco acá y un poco allá, es clarísimo que existe una desarmonía. No tenemos dos formas idénticas de legislar, y las dos normas rigen nuestro sistema. ¿Qué es lo que pretendemos o cuál es la norma que entiendo yo está más puesta en duda aquí? La norma del 921 del Código Civil, que es la que alude a que existe falta absoluta, dice, de discernimiento en las personas menores de 10 años para el caso de los actos ilícitos. Con lo cual, lo que cabría cuestionarnos a la luz del principio de autonomía progresiva es, insisto, si los actos para los que los menores no están autorizados o requieren autorización son susceptibles de ser realizados por ellos, con asistencia paterna, que no es lo mismo que autorización y consentimiento. Ahora vamos a ver. Esta adaptación o nueva interpretación del sistema, nosotros la podemos apoyar en diversísimos principios, montones, pero por ahí los principios más fuertes, me parecían, son los que enuncio acá. El principio pro homine y de progresividad, que son dos nociones propias del derecho internacional de los derechos humanos. El pro homine, que alude a cuando frente a la aplicación de una norma, frente a la aplicación a una situación jurídica de varias normas que hablan del reconocimiento de derechos, debo optar por aquella que reconoce el derecho con mayor amplitud. Y en forma inversa, cuando lo que estoy haciendo es aplicar restrictivamente un derecho, tengo que aplicar la norma menos restrictiva. Y el principio de progresividad, que es principio acuñado dentro de los denominados derechos económicos, sociales y culturales, que impone esta obligación al Estado de que si el Estado efectivizó un derecho de determinada manera, por ejemplo, previsión presupuestaria para que los niños de todas las escuelas de la zona sur tengan X nivel de esparcimiento, el Estado está obligado en el ejercicio fiscal posterior mantener o ampliar ese derecho. O sea, no puede ser regresivo el ejercicio, tiene que ser progresivo. Son nociones por ahí que nosotros todavía no oímos mucho, no estamos muy acostumbrados, pero son muy útiles a la hora de plantear si el chico puede o no puede. Si el código le reconoce, vamos a ver más adelante, a un menor de 10 años la posibilidad de adquirir la posesión y transmitirla, con lo cual un chico a los 30 años está en condiciones de adquirir por usucapión, como a los 11 años no le voy a permitir que se oponga a una operación que un padre le quiere hacer. Que se oponga, no estamos hablando de decisión, estamos hablando de expresión, ¿sí? Por eso para mí la noción de no regresividad es muy importante, y no es solo aplicable a los derechos económicos, sociales y culturales, sino sobre todo en la esfera de los derechos personalísimos.
Los otros son el principio del interés superior, bueno, la atención prioritaria del grupo vulnerable que tiene nuestra Constitución, etcétera, etcétera, ¿no? Es para poner algunos. Entonces, a esta altura, por lo menos hay 3 paradigmas que deberíamos tratar de superar, o por lo menos ponernos en la tarea de revisar. Esta noción de capacidad, si es compatible, así como la tenemos impronta total del Código Civil, o si es susceptible de asimilarla más al concepto de competencia, que ya vamos a ver qué es. Si podemos seguir hablando de incapaces, de sujetos incapaces, los menores de edad, o si tenemos que hablar de sujetos que tienen capacidad progresiva, si podemos seguir hablando de representación paterna, o si tenemos que modificar esto y empezar a hablar de cooperación o asistencia, de acuerdo a la situación o a la capacidad progresiva del niño y al negocio jurídico del que se trate. La doctora Kemmelmacher dice que el concepto de capacidad es un concepto muy rígido y que en general se utiliza en las legislaciones para pautar edades, con fundamento en la seguridad jurídica, dice ella, y no lo critica, pero ella dice que opera, fíjense, dice, opera siempre en el ámbito patrimonial. O sea, a los 14, a los 16, a los 18 no puede hacerlo, pero siempre está relacionado, fíjense, con cuestiones de derecho, que involucran derechos patrimoniales, mientras que la noción de competencia, que es una noción ajena totalmente al derecho, porque es una noción que proviene de la bioética, muy cercana quizás a la conceptualización que nosotros tenemos sobre discernimiento, esta capacidad para entender o no la cosa. Ella dice, la competencia, deberíamos tomar esta noción de la bioética, que en definitiva lo que dice es que la competencia no se alcanza en un momento preciso, se va forjando y va evolucionando a medida que el sujeto adquiere autonomía, en este caso el niño. Y ella plantea que esa noción es la que deberíamos utilizar cuando se trata del ejercicio de derechos personalísimos. O sea, no tanto cuando quiero disponer del órgano, no tanto fijarme, en este caso ya no hay problema porque tenemos capacidad plena, pero si se vuelve a presentar un precedente como el de la Corte Federal, me imagino que todos los tribunales citaremos el fallo de la Corte de hace 12 años. Pero bueno, habrá que ver, porque quizás haya un chico de 19 años que siendo capaz pleno para disponer sobre hablar o no un órgano, no esté en condición y no comprenda y está sonado, porque está superado por la capacidad plena. Pero el tema es plantearnos si antes de la capacidad plena el niño puede o no puede ejercer derechos. Ese es el planteo de la capacidad progresiva. Entonces, Kemmelmacher propone distinguir entre actos patrimoniales y personalísimos. Si son actos patrimoniales, me voy al código, me alcanza lo que dice el código, porque son presupuestos que hablan de una generalidad. Entonces, ahora, si se trata del ejercicio de derechos personalísimos, Kemmelmacher dice, no, un momentito, aunque el niño tenga incapacidad por la franja etaria de la que se trata, verifiquemos si comprende, si tiene discernimiento para ejecutar el acto. Estos son 2 fallos de los miles que hay, miles. No, salvo las cortes, los superiores tribunales, que son los que acuñan el término capacidad progresiva, la mayoría de los tribunales inferiores lo que utilizan es la asimilación al discernimiento. Pero me parecía interesante esa asimilación, por eso la traje. Debe distinguirse el discernimiento de la capacidad, por cuanto aquel apunta principalmente a la naturaleza concreta del sujeto, mientras la capacidad es una determinación legal, abstracta y ordenadora, pudiendo tenerse discernimiento sin capacidad. Esto es más o menos de lo que yo estaba intentando hablar. La verdadera esencia del discernimiento consiste en la madurez intelectual para razonar, comprender y valorar el acto y sus consecuencias, de manera que quede esclarecido el sentido de la intención. Es más, me acabo de acordar, la doctora Kemmelmacher, en ese trabajo donde ella propone distinguir entre el ámbito patrimonial y el ámbito personalísimo, da un ejemplo y dice cómo en el ámbito del derecho de daños se puede dar esto de que exista discernimiento y no capacidad. Y cita un fallo de ella de Mendoza, de un menor de 9 años que cometió un acto ilícito, el cual no le era imputable en el ámbito civil, porque no tenía discernimiento conforme el 1076, pero ella fija, porque el menor, además de con la audiencia que tiene con el menor era absolutamente consciente del daño, del hecho que había realizado y del daño que había generado, por lo menos se representaba la posibilidad de que sucediera, y además era un chico con patrimonio. Entonces le impuso una indemnización por equidad a un menor de 9 años. Estoy loca. El fallo tiene 17 años.
no es de ahora, no lo escribió el año pasado.